Buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 91 del tutorial del lenguaje Java y hablaremos de la clase TreeSet. La clase TreeSet es una implementación de la interfaz set que ya habíamos visto en tutoriales anteriores, pero que almacena en este caso elementos ordenados en forma de árbol. Este TreeSet mantiene sus elementos ordenados en función de su valor, lo que permite que los elementos se mantengan en orden natural o en un orden definido por un comparador. Ya vamos a ver más adelante lo que es este comparador. Las características más importantes de la clase TreeSet son el ordenamiento de sus elementos, que lo diferencia de otros conjuntos de los que hemos hablado antes. El hecho de que no permite duplicados debido a que previene de la interfaz set, y el hecho de que al estar ordenado es más eficiente en sus operaciones de agregar, eliminar o buscar. Y luego, bueno, tiene algunos métodos que permiten la navegación, como first, last, higher o lower, entre otros. Bueno, en la parte 60 del tutorial ya habíamos visto que las clases que implementan la interfaz set no permiten duplicados. Y esto lo vimos en específico con la clase hashset. Podrán encontrar los vínculos a este tutorial en la descripción del video. Luego también en la parte 88 del tutorial, que también encontrarán en la descripción del video, vimos los mecanismos que utiliza Java para determinar que son si dos objetos son iguales. Y vimos que eso se hacía reescribiendo el método de la clase object, el método equals. Entonces, cuando un set necesita saber si dos elementos son iguales, pues ejecuta este método y en función de ese resultado va a permitir la inserción o no del objeto, dependiendo si lo considera que es el mismo o no, de acuerdo a la función equals. Bueno, el TreeSet utiliza un mecanismo similar. Lo único para comparar si un elemento es igual a otro y mayor, ya es una comparación de mayor o menor, para en función de eso ordenar el TreeSet. Y veremos que Java utiliza hay varias formas, pero hay al menos dos mecanismos para comparar los elementos y ordenar el árbol. Y los vamos a ver en el tutorial de hoy. Entonces, en la parte de práctica, pues lo que haremos es demostrar el uso de la clase TreeSet y mostraremos estos dos mecanismos que son las interfaces Comparable y Comparator. Bueno, vamos a ello. Yo tengo ya abierto mi NetBeans y lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto Java normal que llamaré Java 091, siguiendo la secuencia que tenemos desde el principio del tutorial, y lo voy a poner junto a los demás proyectos. Acá en el disco C, desarrollo, NetBeans Projects. Comienzo eliminando esto y vamos a empezar creando un pequeño TreeSet de cadenas para empezar. TreeSet, vamos a importar la clase, está en el paquete Java útil, y le voy a decir que voy a hacer un TreeSet de string, de cadenas. Entonces, acá lo voy a llamar árbol 1 y lo voy a crear new TreeSet. Ya está. Y en este árbol voy a agregar algunos elementos. Entonces, árbol 1.add y le voy a escribir 1, 2 y 3. Y luego voy a imprimir cada uno de sus elementos con un for string s o str, y acá árbol 1. Aquí recorro mi árbol y aquí después seguramente systemout.println y que me escriba el contenido. Vamos a poner acá contenido de ese elemento
y acá que imprima str. Si ejecuto este código, verán que lo ha ordenado. No está en el mismo orden que los ingresé, sino los imprime 2, 3, 1. Como verán, es un orden alfabético. ¿Por qué usa ese orden? Porque el método de comparación por defecto que ya tiene implementado la clase string, pues es ordenar alfabéticamente. Ahora, lo interesante sería ver qué pasaría si creamos un objeto propio, cómo se ordena. Entonces, para ello vamos a crear una clase llamada persona. Entonces vamos a agregar la clase persona. Esta clase va a implementar la interfaz comparable, que es la que nos va a permitir comparar las personas. Acá he borrado algo sin querer, acá tenemos que decir que va a comparar las personas. Y acá pues me sigue marcando un error porque al implementar una clase pues tengo que implementar sus métodos. Entonces le doy acá y le doy que implemente los métodos abstractos. Vale. Bueno, vamos a comenzar definiendo la persona. Vamos a poner que tenga un código. Vamos a poner que tenga un documento de identidad, private string documento, y un nombre, private string nombre. Vamos a crear un constructor. Con al insert podemos acceder a este menú que le pase todos los datos de esta clase, todos los atributos. Y vamos a, por si acaso, implementar getters y setters de todos. Bueno, ya tenemos nuestra clase implementada y ahora lo que tenemos que decir es cómo vamos a comparar. Vamos a decir que lo que nos interesa es que los ordene en función del número de documento. Entonces, vamos a poner si. Esto normalmente, según la convención de Java, debe devolver un número menor que 0 si el objeto que voy a comparar con el objeto que me están mandando es menor, debo mandar un número inferior que 0. Si son iguales, 0, o si el primer objeto es mayor que el segundo, tengo que devolver un número positivo, mayor que 0. Entonces vamos a empezar por ver si son iguales. Entonces, sí. Entonces sería this punto documento punto equals, pero podemos poner que no le importe mayúsculas y minúsculas al objeto que nos está mandando, que sería o.getDocumento. Si son iguales, pues podríamos retornar 0. Y ya con esto tenemos uno de los casos. Si no, pues voy a ver si este documento es mayor que o.getDocumento. GetDocumento, vale. Y en este caso, si es mayor, pues tiene que retornar 1. Y en el otro caso, pues tendrá que retornar un número menor que 0. Vamos a poner que retorne menos 1. Bueno, aquí realmente lo que pasa es que para comparar las cadenas tendría que usar el método compareTo, pero el de la cadena. Entonces, bueno, vamos a poner compareTo, ignorando mayúsculas y minúsculas, la otra cadena, que sería esta. Acá creo que me falta un paréntesis. A ver. Vale, entonces, si esta comparación es mayor que 0, bueno, realmente es que pudiera retornar
directamente lo que me dé esta comparación. Porque me va a devolver menos 1 si la primera cadena es mayor o menos 1 si es menor. Entonces podríamos directamente dar un return acá. Return. Bueno, con esto ya debería ordenar alfabéticamente por número de documento. Entonces vamos a probar. Vamos a crear un segundo árbol. TreeSet. Pero en este caso de persona. Árbol 2 que sea igual a new TreeSet. Y lo haríamos así. Entonces, ahora tendríamos que crear las personas. Vamos a crear persona P1, P2 y P3. Bueno, o las creamos así. P1 igual a new persona. Y entonces a la persona le llamamos Pepito. El documento. Perdón. El orden es código, documento, nombre. Vale, entonces vamos a ponerle código 1. El documento 4, 5, 6, 7. Y nombre Pepito. Vale. Esta sería la primera persona. Vamos a crear el resto. Persona 2. Vamos a ponerle un código 2. Y acá le vamos a poner este número. Y lo vamos a llamar Juan. Y la persona 3 tendría el código 3. Y vamos a poner acá un 1, por decir algo. Y acá un 9. Y lo vamos a llamar Luis. Luego pues tenemos que agregar todos estos elementos al árbol. Entonces árbol 2.addPersona y vamos a ponerle P1, P2, P3 y vamos a poner que nos imprima las personas. Vamos a agregarle también a esto el método toString para que nos imprima las personas. ToString con todos los elementos. Vale, pues ya está bien. Y acá pondríamos pues simplemente que nos imprima. Acá sería persona P. Obtenemos el árbol 2 y aquí imprimimos p.toString. Y veamos cuál es el resultado. Ejecutamos. Y entonces, bueno, acá tenemos lo del primer árbol y este es el segundo árbol. Entonces vemos que este, que es el número menor, aparece de primero. El segundo, que es el número intermedio, pues aparece en la misma posición que estaba. Y este, que era el mayor, pues lo puso de último. O sea que los ha ordenado de acuerdo al campo que hemos dicho. Bueno, hay una tercera forma. Y es porque el constructor, vamos a ir creando acá un tercer árbol, TreeSet, vamos a ponerlo de persona, utiliza, vamos a poner árbol 3, hay otro constructor acá, TreeSet, que es el comparador, comparator. Esa es otra interfaz. Entonces, yo pudiera pasarle podría crear una clase que implementara ese comparator, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces vamos a agregar esa clase, una clase que es comparar persona o comparador persona. Y esta clase implementa la clase comparator. Comparator de persona. Entonces, en este método lo que tenemos que hacer es simplemente implementar el método compareTo. Y bueno, en este caso, a ver, comparar. No, este es que estamos implementando el mismo. Es
comparator. Comparator. Y acá iría la persona. Entonces, bueno, claro, este método está mal y tendremos que agregar el método compare este método, el obligatorio. Entonces, acá pues simplemente ya le pasan las dos personas que debe comparar. Y entonces, bueno, como en nuestro caso la persona ya tenemos el compare to, podríamos ejecutar directamente eso o decir cómo se comparan dos personas y volverlo a definir. En este caso, digamos que vamos a ordenar las personas por alfabéticamente. Entonces, podríamos decir algo como, bueno, recuperar las cadenas. String nombre 1 sería objeto 1 o o1 punto get nombre. Y la 2 sería así. Y si queremos comparar esto alfabéticamente, simplemente tendríamos que hacer un return nombre nombre 1 punto compare to. Bueno, podemos ignorar mayúsculas y minúsculas. Ignore case nombre 2. Y entonces ya con esto estoy comparando las cadenas. Me va a devolver menos 1, 0 o 1, dependiendo si es menor, igual o mayor. Y ya estaría. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Pues acá tendría que crear un objeto de tipo comparator. Entonces, comparador persona, lo creo, new comparador persona. Y acá le tengo que enviar ese objeto que creé, comparador persona, y ya estaría. ¿Qué me falta? Como los objetos ya los tengo creados acá, pues los voy a agregar, pero digamos al árbol 3. Voy a dejar también un salto de línea para no enredarnos. Acá un salto de línea. Y acá, bueno, sí, antes de cada grupo un salto de línea, de acuerdo. Pues copio esto y lo que tengo que es imprimir el árbol 3, que sería exactamente este mismo código y cambiando el árbol. Ahora debería aparecerme, bueno, las cadenas ordenadas, las personas ordenadas por documento, y en este caso, como va a usar el comparador de personas y ya no va a usar el compare to, porque le estoy diciendo que esto es lo que tiene que usar para comparar las personas, me las va a ordenar por el nombre, que es lo que estamos usando acá. Pues vamos a probarlo, ejecutamos, y efectivamente pues JLP, aquí están ordenadas por el nombre. Fíjense que si yo comento este código, voy a comentar el código del árbol 2, y dentro de la persona puedo decir que ya no implementa esta interfaz. Voy a comentar esto acá, hago esto, y el compare to le hago algo así, y se darán cuenta que si ejecuto va a ordenar por el falta algo. Claro, es que no tengo las personas creadas, tendría que ponerlas acá arriba y ejecuto. Bueno, y entonces acá fíjense que lo ordena alfabéticamente y no necesita el compare to. Era lo que quería mostrarles, que era independiente. Bueno, voy a dejar esto como estaba y esto también. Voy a borrar estas tres cosas, quito estos comentarios
y ya estaría. Entonces, bueno, ya hemos visto dos maneras de comparar los elementos con Java, ya sea con la interfaz comparable, que es interna, digamos, a la, al objeto que queremos comparar, o un comparador externo, pero que también funciona pues indicando los objetos que va a comparar. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que estén al tanto de futuros trabajos.